En aquellos días, cuando Jesús ya había realizado muchos signos ante el pueblo, su voz se volvió más intensa, como si cada palabra quisiera quedarse grabada para siempre en el corazón de quienes lo escuchaban. La multitud lo rodeaba. Algunos creían en él, otros dudaban, y no faltaban quienes lo rechazaban en silencio. Entonces Jesús alzó la voz y dijo: El que cree en mí, no cree solo en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Hubo un murmullo entre la gente. Sus palabras no eran simples, parecían abrir una puerta hacia algo más grande, algo invisible. Yo he venido al mundo como luz, continuó, para que todo el que crea en mí no permanezca en la oscuridad. Algunos bajaron la mirada. Otros se acercaron un poco más. Si alguno escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, dijo con firmeza, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El viento sopló suavemente entre las calles. Era como si incluso la creación escuchara. Pero el que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he anunciado lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mi cuenta. El Padre que me envió me ha ordenado lo que debo decir y anunciar. Hizo una pausa, mirando a los rostros que tenía delante. Y sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo digo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una luz que no todos podían sostener. Días después, reunido con sus discípulos, Jesús sabía que el momento se acercaba. Había en él una mezcla de serenidad y profundidad que ellos no terminaban de comprender. Se sentaron a la mesa. El ambiente era íntimo, pero cargado de preguntas no dichas. Jesús los miró uno a uno y dijo: en verdad les digo, el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que quien lo envió. Los discípulos se miraron entre sí. Sabían que esas palabras escondían algo más. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán felices. Pedro frunció el ceño, como intentando adelantarse a lo que vendría. Juan permanecía en silencio, atento. Jesús continuó: no lo digo por todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Pero debe cumplirse la escritura: el que comparte mi pan se volvió contra mí. El silencio se volvió más pesado. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra crean que yo soy. Sus palabras eran claras, pero difíciles de aceptar. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Los discípulos sintieron que estaban siendo preparados para algo grande y doloroso. Más tarde, en un momento de mayor intimidad, cuando la noche parecía envolverlo todo, Jesús habló nuevamente. Esta vez su voz era suave, pero profundamente consoladora. No se angustien, les dijo. Crean en Dios y crean también en mí. Tomás levantó la mirada. Había inquietud en su corazón. Jesús continuó: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho. Yo voy a prepararles un lugar. Los discípulos escuchaban en silencio, aferrándose a cada palabra. Y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Un destello de esperanza apareció en sus rostros. Y ya conocen el camino hacia el lugar donde voy. Entonces Tomás, incapaz de contener su duda,
habló: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús lo miró con ternura, como quien responde a una pregunta que nace del corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El silencio que siguió no era de confusión, sino de asombro. Sus palabras no eran solo enseñanza, eran una invitación. Aquella noche quedó grabada en la memoria de los discípulos. No entendieron todo en ese momento, pero algo en su interior comenzó a transformarse. Recordaron que Él había hablado de luz en medio de la oscuridad, que había enseñado a servir con humildad, como quien no busca ser más que su maestro. Y que, incluso ante la incertidumbre, les ofrecía un camino, no hecho de mapas, sino de confianza. Con el tiempo comprenderían que esas palabras no eran solo para ellos, sino para todos los que vendrían después. Que creer en Él era entrar en la luz. Que seguirlo implicaba amar y servir. Y que, aunque el camino pasara por momentos difíciles, nunca estarían solos. Porque Él mismo sería el camino. Él mismo sería la verdad. Y Él mismo sería la vida. Que tengas un bendecido día.